Por lo tanto, en homeotermos, mamíferos y aves, 4 compartimientos separados y funcionan independientemente. Resulta que el lado derecho del corazón en los cuadrúpedos siempre tiene unas características que lo diferencian del lado izquierdo, y eso aplica también en los bípedos como nosotros. Aurícula y ventrículo derecho en un cuadrúpedo siempre notaremos que se orienta hacia la cabeza. O sea, van a hablar cuando vean fisiología del eje cardíaco. El eje cardíaco da un par de posiciones a ese órgano. Una, orientar el vértice del corazón hacia el lado izquierdo. Y eso ocurre en nosotros también. Y otra cosa que ocurre con el eje cardíaco es que en los cuadrúpedos está ligeramente rotado sobre ese eje, haciendo que el lado derecho vaya hacia la cabeza. Entonces no se les haga raro que en el lado izquierdo podamos notar parte del lado derecho del corazón. Otra característica que deben saber inmediato el día del examen o cuando ustedes estudien esto es que las paredes ventriculares derechas de los mamíferos cuadrúpedos son de paredes delgadas. Así de que ustedes, cuando estén estudiando una pieza anatómica, presionan y si ella responde a esa presión dejándose hundir, ese es el lado derecho. No hay duda, es el lado derecho. Van a notar que en un caballo adulto la pared ventricular derecha tiene un espesor de 1,5 centímetros. Mientras que en el lado izquierdo notarán la diferencia en espesor, en donde ese espesor aumenta unas 4 a 6 veces, indicándoles a ustedes que puede tener unos 6 a 7 centímetros de espesor el ventrículo izquierdo. Ya llevamos 2 diferencias. 1, el lado derecho rotó hacia adelante. 2, el lado derecho tiene paredes delgadas. Y 3, la forma del ventrículo derecho en todas las especies es más delgada, es convexa. Es convexa. Convexo quiere decir que tiene la superficie exterior de una bola. Mientras que notamos que el lado izquierdo es cóncavo. Significa eso que es como si viese la superficie del interior de un pocillo. Eso es cóncavo. Así es que tenemos ya 3 parámetros claves para de lejos incluso saber cuál es el lado izquierdo y el derecho de una pieza anatómica. Ahora resulta lo siguiente: 2 aurículas, 2 ventrículos. Erróneamente en algunos libros he visto que dicen aurículas o atrios. Eso no es cierto. Las aurículas es la cavidad. El atrio es el techo de la aurícula en forma de cúpula. Y en ella vamos a encontrar la llegada de importantes venas. Entonces sepamos conceptos básicos que les puse en la guía y deben saberlos, pero los voy a decir ahora para que me entiendan la explicación. Función de las aurículas es recibir sangre para llenar al corazón. Esa es la función de las aurículas. Función de los ventrículos: cuando ellos se contraen en la sístole ventricular, tanto aurículas como ventrículos siempre se contraen, eso se llama sístole. Cuando se dilatan para recibir sangre es diástole. Función de los ventrículos es que al contraerse, ellos alejan la sangre del corazón. No vamos a decir desocupan el corazón porque eso no ocurre. Entonces concluimos: aurículas reciben sangre, ventrículos alejan la sangre del corazón. ¿Las pulsan o no pulsan? Bueno, también. Ahora, sabemos que esto es un órgano formado por un músculo cardíaco muy grueso, ¿no es cierto? Y especialmente si hablamos del lado izquierdo. Ustedes vieron en el tema de aparato urogenital que el útero presentaba perimetrio, miometrio y endometrio. Ahora les cuento que el corazón presenta pericardio,
miocardio y endocardio. Bueno, así es que es la misma situación. El pericardio es un saco fibroseroso que está envolviendo a ese órgano y lo mantiene en su situación topográfica. Es un órgano que permanentemente está en movimiento, incluso desde antes que naciéramos. Y ese pericardio lo mantiene en su lugar, mediante una fijación acá con el esternón que se llama ligamento pericardíaco. Otra función del pericardio es lubricar al corazón. Así de que ustedes allá en las piezas anatómicas que encontraron ayer, ya ese pericardio fue incidido, ya está cortado. Ya no hay líquido pericardíaco, pero ese era un saco lleno de líquido pericardíaco secretado por las capas serosas de ese órgano. La serosa parietal del pericardio y la serosa visceral o epicardio están marcadas. Bueno, les cuento otro concepto básico. Arterias son todo vaso sanguíneo que aleje la sangre del corazón. Es decir, su flujo es centrífugo. Esas son arterias y tienen pulso. Las arterias tienen pulso y responden a la contracción cardíaca, dilatándose. A eso se le llama pulso. Entonces, sus paredes, vimos, es idéntico al corte transversal de un marcador. Vemos que son redondas, paredes gruesas, no son transparentes sus paredes y están formadas por tejido elástico, excepto las pequeñas arteriolas que tenemos en la piel, que nos cambian la tonalidad de un rosado a un pálido, etc., porque deben recordar que la piel es uno de los principales reservorios de sangre que tenemos. Eso explica por qué cuando tenemos una hemorragia interna o en la superficie palidecemos, porque la piel con sus minúsculas arteriolas, ellas se están contrayendo y llevando sangre al sistema. Bueno, las venas. Las venas siempre me ha gustado compararlas con esto. Las venas son idénticas a una bolsa plástica. Idénticas. Paredes transparentes, muy delgadas y se deforman. Si yo las jalo, no responden como un caucho igual que una arteria, sino que se rasgan. Sus paredes son de tejido fibroso. Esto es idéntico a una vena y esto es una arteria, muy distinto. Y generalmente en tamaño es lo mismo. Las venas tienen mayor diámetro que las arterias. Es muy común encontrar eso. ¿Qué más prueba que ustedes notarán en sus propias manos? Que lo que primero vemos es las venas. Ellas no tienen pulso, porque su función es acercar la sangre al corazón. El flujo de ellas siempre es centrípeto. Arterias son centrífugas. Las venas son centrípetas, llevando la sangre al corazón. Si entendieron los conceptos, quisiera yo preguntarles, lo puedo repetir antes de hacer la pregunta. Función de las aurículas, recibir sangre. Función de los ventrículos, alejar la sangre. ¿Qué vasos sanguíneos, qué tipo de vasos sanguíneos llegan a las aurículas para llenarlas? ¿Arterias o venas? Venas. Bueno. Venas. Y de los ventrículos saldrán arterias con flujo centrífugo y tendrán pulso. Así de que realmente la onda pulsátil que todos tenemos y podemos tomarnos el pulso, ¿no es cierto? Entonces, es respuesta a la contracción ventricular, a la sístole ventricular. Bueno, agreguemos conceptos. En nuestro sistema y en ellos hay 3 circuitos o recorridos. Y sí, podemos hablar de que nuestro sistema prácticamente es cerrado, ¿sí? Pero hay 3 circuitos. Siempre comparo igual que una ciudad con sus barrios, ¿no es cierto? Y cada barrio, para llegar a él, tiene unas vías de acceso y otras vías de salida. Aquí es lo mismo, 3 circuitos o recorridos. Miren esa guía, vayan mirando, con eso se están orientando de lo que yo estoy hablando. ¿Cuál? Circulación mayor general o sistémica. Miren a ver, díganme dónde empieza. Si yo les señalo y les digo que empieza acá, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué compartimiento es ese?